Atención, agárrense fuerte porque lo que tengo que contaros hoy es de una gravedad y un nivel de desfachatez que sinceramente a mí me ha dejado aluciflipando en colores. Estamos hablando de la familia Campos, sí, esa misma familia que, con una pompa exagerada, se autodenomina la realeza del corazón, pero que anoche nos dejó un espectáculo tan bochornoso en De Viernes que aún resuena en las paredes de nuestros hogares como un eco de indignación y de pura incredulidad. Esto no es solo una noticia, es una situación de última hora que no podemos, bajo ningún concepto, pasar por alto, un drama familiar que ha traspasado la pantalla de una manera brutal y nos ha mostrado la cara más amarga, la más despiadada y, ¿por qué no decirlo?, la más cruel y deshumanizada de algunos de sus miembros más prominentes. No estamos ante un simple salseo, no es una anécdota sin importancia, es una auténtica carnicería emocional que ha dejado a uno de los suyos, a José María Almoguera, completamente destrozado, vulnerable y expuesto ante millones de personas. La noche del viernes fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia reciente de la televisión, una verdadera catástrofe televisiva donde la compasión brilló por su ausencia, donde la empatía fue aniquilada sin pudor y donde la más básica humanidad fue pisoteada sin remordimientos por parte de quienes deberían haberla defendido. Terelu Campos, esa misma Terelu que siempre, siempre presume de familia, de unión inquebrantable y de sangre que llama, protagonizó un ataque frontal, un asalto verbal y psicológico, tan desgarrador y brutal contra su propio sobrino, José María Almoguera, que resulta casi imposible de procesar. Y recordemos, por favor, el contexto. José María acababa de pasar por una delicada y compleja operación, un trance de salud que no fue precisamente un resfriado, sino algo mucho más serio. ¿De verdad estamos viendo esto? Una tía arremetiendo sin piedad, sin un gramo de miramiento, contra un familiar recién operado, que aún se recupera de un momento tan crítico y doloroso. Es una imagen que se ha grabado a fuego en la retina de todos los espectadores y que desde luego pone en entredicho de la manera más cruel el amor familiar incondicional que tanto pregonan a los cuatro vientos. Yo, sinceramente, aún no me lo creo. Me parece de una bajeza moral inaceptable. José María, con una valentía que a mí me dejó perplejo, se sentaba frente a las cámaras, todavía visiblemente convaleciente, con la voz entrecortada, con una mirada un tanto perdida y un semblante de agotamiento que era imposible disimular. Un agotamiento producto, probablemente, de la fuerte medicación y del dolor físico y emocional que arrastraba consigo. Nos contó su verdad, su dolorosa verdad, su deseo sincero de sanar heridas, de tender puentes con su prima Alejandra Rubio, de restablecer esa conexión familiar que, inexplicablemente y de forma tan cruel, se ha roto en pedazos. Pero lo que recibió a cambio, ante la mirada atónita de millones de personas, fue una bofetada pública en toda regla, una humillación orquestada y perpetrada por su propia tía, Terelu Campos, que en lugar de mediar, de mostrar la más mínima empatía o de ejercer el rol de matriarca comprensiva, se lanzó a la yugular de su sobrino con una frialdad y una crueldad que resultan absolutamente escalofriantes. No hay palabras para describir el nivel de decepción y de indignación que siento. Antes de que sigamos desgranando este aquelarre familiar, este circo de 3 pistas que ha superado todos los límites de la decencia, quiero pediros un favor muy importante. Si aún no lo habéis hecho, suscríbanse ahora mismo a Teras de Salseo. Es gratis y solo tardaréis un segundo. Hacedlo para no perderse ni un solo detalle, ni una sola primicia de estos bombazos que sacuden el panorama mediático de una forma tan brutal. Vuestra suscripción es nuestro motor, es lo que nos ayuda a seguir trayendo la verdad, sin filtros, sin tapujos, caiga quien caiga y duela a quien duela. Porque nuestra labor es informar, pero también es desenmascarar la hipocresía y la falsedad. De verdad, ¿qué os parece todo esto? ¿Creéis que hay límites en la televisión o que ya se ha traspasado toda línea roja? Déjame en comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, si desde España, desde Latinoamérica, desde dónde, y cuál es tu opinión, tu reflexión más sincera sobre este escándalo tan vergonzoso. Queremos leerte, queremos saber qué piensas, porque vuestra voz, la voz de la audiencia, es absolutamente fundamental para nosotros y para dar sentido a todo esto. La escena que presenciamos anoche fue, sencillamente, dantesca, un retrato de la miseria humana en su máxima expresión. Terelu Campos, con esa vehemencia y esa agresividad verbal que la caracterizan cuando defiende lo indefendible o cuando ataca sin piedad,
miró a su sobrino directamente a los ojos y le soltó una frase que para mí y para muchos de vosotros, estoy seguro, fue un puñal directo al corazón, un golpe bajo de una crueldad inaudita. Para mí una hermana no es igual que un sobrino. Imagínense el impacto. Decírselo así a bocajarro, a un chaval que ha estado en el quirófano, que acaba de salir de una operación grave, con todo el dolor y la vulnerabilidad a flor de piel, y que tiene a su propia tía delante en un programa de televisión nacional. Es como si le estuviera diciendo, de la manera más descarada y pública posible, que no tiene la suficiente sangre Campos como para formar parte de su círculo íntimo, como si su valor como familiar fuera inferior, despreciable. Antonio Rossi, un veterano de 1000 batallas, presente en la mesa de colaboradores, incluso hizo un gesto como de cortito de mente ante la pasividad, la indiferencia y la crueldad manifiesta de Terelu. Pero ella, lejos de recular, lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento o de humanidad, se puso como un verdadero bicho del pantano, a la defensiva, absolutamente desquiciada, lanzando ataques y justificaciones vacías. ¿Qué nivel de enajenación? Es que es lo que os vengo a contar. Esta mujer, Terelu, se pasó 30 pueblos, se pasó de frenada de una forma escandalosa, no tuvo ni un solo ápice de compasión, ni una pizca de humanidad. Una persona recién operada, con todo lo que eso conlleva, merece, como mínimo, respeto, cariño y comprensión, no un ataque público, despiadado y sin miramientos, por parte de alguien que se supone que debería quererle y protegerle. La imagen de José María, visiblemente afectado, con la mirada perdida, intentando asimilar semejante golpe, mientras Terelu le reprochaba, le ninguneaba y le restaba importancia a su dolor de una forma tan fría, es algo que, sencillamente, no se debería permitir en televisión. ¿Dónde queda el amor? El apoyo incondicional, esa famosa familia unida que las Campos dicen profesar con tanta grandilocuencia. Parece que solo se aplica cuando les conviene, cuando hay focos y cámaras que lo graben, cuando hay facturar de por medio, cuando el dinero suena en la caja registradora, y esa, amigos, es la pura y cruda verdad que nadie quiere decir en voz alta. Es vergonzoso, de verdad lo digo, ver cómo se puede tratar así a un familiar, a la sangre de tu sangre. Y la cosa no acaba ahí, porque la incoherencia de Terelu es por sí misma un tema aparte, un pozo sin fondo de hipocresía que merece toda nuestra atención y que debemos señalar con el dedo. Ella, esa misma Terelu que se ha dado golpes de pecho, una y otra vez, criticando con una dureza extrema a personajes como Isabel Pantoja por no llamar a sus hijos, o a Rocío Carrasco por el doloroso distanciamiento con los suyos, resulta que ahora, de repente, normaliza y defiende con uñas y dientes que su propia hija, su niña, Alejandra Rubio, no se haya dignado ni a preguntar por su primo José María después de su delicadísima operación. Es que es flipante, es de locos. ¿Dónde está esa moralidad intachable de la que tanto presumen? ¿Dónde quedó la preocupación familiar que tanto venden? Parece ser que cuando la sangre es suya, cuando es la de su hija, las reglas cambian, los códigos se doblan y la hipocresía campa a sus anchas, campante y feliz, sin ningún tipo de pudor ni remordimiento. Es una doble vara de medir que nos indigna, nos subleva y nos deja sin palabras. José María, con la voz temblorosa, con un nudo en la garganta, pero con una dignidad admirable que ya quisieran muchos, intentó explicar su dolor, su frustración, la profunda herida que lleva dentro. Contó cómo Alejandra Rubio no solo le ha hecho el vacío de una forma brutal y sistemática, no solo no le ha preguntado ni una sola vez por su estado de salud tras la operación, sino que directamente lo ha borrado de su vida, de sus redes sociales, de su lista de contactos, como si José María no existiera, como si fuera un fantasma. No se ha dignado ni a mandarle un mísero mensaje de «Oye, ¿cómo estás?», cuando él, con una generosidad que no le ha sido devuelta, le ha felicitado el cumpleaños a su hijo, cuando le ha tendido la mano en innumerables ocasiones. ¿Qué clase de prima hace eso? ¿Qué clase de familiar tiene tan poca humanidad, tan poca empatía? Es una situación absolutamente inverosímil, un relato de desamor y desprecio que nos deja helados y que nos hace preguntarnos qué está pasando realmente en el seno de esa supuesta familia unida. La revelación de José María de que Alejandra lo ha borrado de su vida de una forma tan drástica y cruel es un golpe bajo que nadie esperaba y que dejó a los propios colaboradores presentes en la mesa, figuras como Ángela Portero y Antonio Rossi, con la boca abierta, incapaces de creer la magnitud de lo que estaban escuchando. No daban crédito a la frialdad y al desprecio de Alejandra, ni a la defensa a ultranza,
casi ciega, de Terelu hacia su hija, justificando lo injustificable con argumentos vacíos. Aquí no se trata de bandos, no se trata de quién tiene la razón en una discusión trivial. Se trata de una persona que acaba de salir de una operación seria, de una intervención que ha puesto en riesgo su salud, que necesitaba un poco de cariño, de apoyo, de una palabra amable, y lo único que encuentra es un muro de hielo por parte de su prima y un ataque frontal, despiadado, de su tía. Es un escenario digno de una película de terror, pero, por desgracia, es la pura y cruda realidad que estamos viviendo en la televisión española. Es una auténtica vergüenza, un escarnio público sin precedentes. Y la joya de la corona, el zasca definitivo, el golpe maestro que José María le metió a Terelu, fue un momento de pura justicia poética que a mí me puso los pelos de punta. Cuando Terelu, con su habitual arrogancia, le espetaba a José María que él debía ser un adulto y solucionar sus problemas con su prima Alejandra, José María, con una calma asombrosa que contrastaba con la furia de su tía, le recordó con una verdad demoledora. Claro que sí, lo mismo que cuando tuve un problema con mi madre Carmen Borrego, que aquí se metió todo Dios, incluidas tú. ¡Bum! Directo a la línea de flotación, sin anestesia. Una verdad como un templo, innegable e irrefutable. Porque, recordamos, acaso, cómo Terelu tomó partido sin pensarlo un segundo en el brutal conflicto entre Carmen Borrego y José María, se puso del lado de su hermana, arremetió contra su sobrino públicamente, sin dudarlo, sin un ápice de autocrítica, diciendo a los cuatro vientos que no iba a soportar que mintiera sobre su hermana. ¡Qué memoria tan selectiva! Y ahora, cuando el conflicto es entre su propia hija, la intocable Alejandra, y José María, cuando es más que evidente que es Alejandra quien está actuando de forma cruel y haciendo un daño irreparable, Terelu se vuelve loca, desquiciada, pierde los papeles por completo, defendiendo lo indefendible y negándose a ver la realidad, la cruda realidad de los hechos. Es la doble moral personificada, es el cinismo elevado a la enésima potencia. Es el aquí opino cuando me conviene y cuando no, miro para otro lado, me hago la loca y justifico lo que sea con tal de proteger a los míos, aunque estén equivocados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poca coherencia! ¡Qué nula autocrítica! ¡Qué absoluta falta de principios éticos! Esto no es periodismo, no es televisión con una mínima decencia, es un circo grotesco, un espectáculo montado únicamente para seguir estirando el chicle, para seguir facturando a costa del dolor ajeno, de la vulnerabilidad de las personas, y eso, amigos, es algo que enteras de salseo siempre vamos a denunciar con uñas y dientes, con toda la fuerza que tengamos. No podemos callarnos, no debemos callarnos, ante semejante despropósito televisivo y humano. La conclusión es tan clara como dolorosa. José María Almoguera no ha hecho absolutamente nada, repito, nada, para que lo traten de esta forma tan cruel, tan despiadada y tan humillante. Se le ve, se le percibe en cada palabra, en cada gesto, que busca la paz, que busca la reconciliación, que busca un poco de normalidad y cariño en su vida después de haber pasado por un momento tan delicado de salud. Y lo que recibe, en cambio, es el ninguneo más absoluto de su tía y la cancelación más fría y desalmada de su prima. Es desgarrador, es inhumano, es un reflejo de lo peor de la televisión. ¿Dónde queda el cariño, el aprecio, la famosa sangre que tanto mencionan cuando les conviene? Parece ser que solo sirve para adornar discursos vacíos, para rellenar horas de televisión y para justificar comportamientos absolutamente indefendibles. Me parece alucinante, me parece de otra galaxia, la manera que tienen de retorcer la realidad, de manipular las emociones y de jugar con los sentimientos más íntimos de las personas, todo por el vil metal, todo por la audiencia. Este es un caso de manual, un ejemplo doloroso de cómo la televisión, en su afán por el sensacionalismo, puede convertir un drama personal, una herida familiar abierta, en un espectáculo grotesco, donde el dinero, la audiencia y los clics parecen estar por encima de cualquier valor ético, de cualquier principio moral o de la más mínima pizca de decencia. Los aguinaldos de la fama, la ansiada cesta de Navidad mediática, se cobran a precio de oro, a precio de lágrimas y de humillaciones públicas, de almas expuestas y quebradas. Y si no, que le pregunten a José María, que anoche fue el blanco de una de las embestidas más crueles, más gratuitas y más injustas que hemos visto en mucho tiempo en la pequeña pantalla. Es una pena tremenda, una pena que duele en el alma, porque al final los que pierden, los que realmente sufren, son las personas, los seres humanos que ven cómo su intimidad,
su dolor y sus relaciones se convierten en carne de cañón para el entretenimiento barato, mientras otros se llenan los bolsillos y siguen con su vida como si nada hubiera pasado. Mañana, en el siguiente capítulo, desentrañaremos la segunda parte de esta noche de locura. No se lo pierdan. Atención, última hora, porque el bochorno no terminó con la guerra Campos, no. La misma noche de viernes que fue testigo del escándalo Terelu José María, nos regaló otra vergüenza, otra catástrofe televisiva que, de verdad, yo no doy crédito. No se debería haber emitido bajo ningún concepto. Estamos hablando de la entrevista central, por llamarla de alguna manera, a Fedra Lorente. Y cuando digo central, lo digo con todo el sarcasmo del mundo, porque lo que vimos anoche fue un espectáculo dantesco, una aberración que, a mí y a muchos de vosotros, estoy seguro, nos dejó con una sensación de náusea y de profunda tristeza. De viernes ha tocado fondo, ha raspado la olla, ha llegado a un punto de no retorno donde la dignidad y la ética televisiva han sido completamente aniquiladas, aplastadas sin miramientos por la búsqueda desesperada del share y del sensacionalismo más barato. Es que es gravísimo lo que ocurrió. Fíjense bien, os comento lo que pasó con Fedra Lorente, una figura que en su momento fue conocida, pero que ahora se presenta ante nosotros en una situación de extrema vulnerabilidad, de fragilidad emocional y mental que es innegable a simple vista. Nos la presentaron como una mujer arruinada, con ese titular tan crudo, tan directo, tan deshumanizador, proyectado en pantalla, buscando el golpe de efecto más burdo. Y allí la teníamos, sentada, intentando articular una historia de estafa del amor, de ruina económica, de engaño, pero con una desconexión de la realidad, con una falta de lucidez evidente que hacía imposible, absolutamente imposible, seguir el hilo de su relato. La veías, la mirabas, y solo podías sentir una profunda lástima, una inmensa tristeza por cómo se estaba exponiendo a una persona en una situación tan delicada, tan al límite de sus facultades, sin ningún tipo de protección ni de consideración. Es que es una crueldad sin precedentes. El programa de viernes, con su necesidad imperiosa de rellenar horas, de generar contenido, de estirar el chicle de cualquier manera, la llevó allí, la sentó en el plató y la expuso de la manera más cruel imaginable. Ella, en su intento de proteger la memoria de su marido, recientemente fallecido, o quizás por pura vergüenza o por una evidente confusión, negaba la estafa, se contradecía constantemente, decía cosas sin sentido. Aseguraba, por ejemplo, que su marido siempre, desde que ella tenía 16 años, había estado con ella, que era la mujer de su vida, que la amaba y la adoraba por encima de todo. Podéis imaginar el nivel de incongruencia, el nivel de desconexión con la realidad, cuando la historia era precisamente la de una estafa del amor, de una vida paralela que su marido habría llevado. Era un laberinto de falsedades y de verdades a medias que ella misma, la pobre, ya no sabía distinguir. Pero es que la cosa iba a más, no era una simple desorientación. Esta señora, con una edad avanzada y una evidente falta de plenas facultades, no sabía ni siquiera, cuánto dinero le habían robado, cuánto dinero le habían estafado de una manera tan burda y tan cruel. Compartía cuenta bancaria con su marido, según ella misma decía, pero era incapaz de dar cifras, de dar detalles, de ofrecer una cronología coherente de los hechos. Todo estaba plagado de misterios, de lagunas incomprensibles para cualquiera que la escuchara, de un sinfín de incongruencias que convertían la entrevista en un verdadero esperpento, en una sucesión de momentos que, a mí, personalmente, me dejaron helado y profundamente inquieto. Los propios colaboradores, os lo prometo, intentaban sonsacarle, intentaban ayudarla a construir un relato, pero era misión imposible. Parecía que hablaban con una pared, con una persona que estaba sencillamente en otro mundo, en otra órbita, completamente fuera de sí. Y aquí, en este punto, es donde yo me hago una pregunta que me corroe, que me indigna hasta lo más profundo de mi ser. ¿Dónde está la responsabilidad del programa? ¿Dónde está la ética, la moral, el mínimo sentido de la decencia? ¿Quién permitió que esta mujer, en ese estado tan vulnerable, tan frágil, tan poco lúcido, se sentara en un plató de televisión nacional para ser expuesta de esa manera tan cruel y despiadada? Si esta mujer hubiera estado bien asesorada, si su familia, si de verdad la quisieran un mínimo, la hubieran querido y protegido como se supone, jamás, bajo ningún concepto, la hubieran dejado ir de viernes. Esto, amigos, no fue un reportaje, no fue una entrevista informativa.
Fue un auténtico ridículo espantoso, una exhibición de la miseria humana por la que alguien muy importante de la cadena, debería rendir cuentas y rendirlas de verdad, sin excusas ni paños calientes. El titular, Fedra Lorente arruinada, se convirtió en un gancho cruel, en una carnaza para la audiencia, mientras ella misma contaba que se había enterado de su ruina hacía apenas 2 meses, que jamás había pedido para comer ni para vivir. Pero es que la realidad la desmentía a gritos. Se contaba, se rumoraba, que incluso el sacerdote que le llevaba el tema de los rezos en la iglesia era quien se presentaba en su casa con bolsas de comida, con ayuda humanitaria. Es que es una contradicción tras otra, una incoherencia gigantesca que ponía en evidencia no solo el estado de Fedra, sino también la falta de rigor, la falta de compasión y la búsqueda desesperada de la carroña por parte de Viernes. A mí esto me parece, de verdad, una de las cosas más nauseabundas que he visto en televisión en mucho, mucho tiempo. Un episodio que debería marcar un antes y un después en la forma de hacer periodismo del corazón, si es que a esto se le puede llamar así. Y claro, como era de esperar, las redes sociales, esa caja de resonancia de la indignación colectiva, se plagaron de comentarios durísimos, de una avalancha de críticas que lapidaron al programa y a sus responsables. Mensajes como: Fedra se le nota que no está bien, no puede llevar una entrevista, tan pronto dice una cosa y luego otra. Uf, de Viernes me está poniendo muy nerviosa esta mujer. Vuelvo a repetir, no se puede permitir que llevéis esta señora al programa, no está lúcida y eso es evidente. La gente, la audiencia, no es tonta y percibe estas cosas, percibe la manipulación, percibe la falta de respeto, percibe la crueldad. Otro comentario clamaba: maravilloso cómo nos está tomando el pelo. ¿Quién ha tangado el presupuesto de esta semana del programa? Una clara alusión a la dudosa inversión que supuso llevar a Fedra y a la posible escasez de presupuesto del programa, que parece estar rascando el fondo del barril con invitados de este calibre, como ya vimos con José María Almoguera o Jessica, ¿verdad? La indignación llegó a tal punto que algunos usuarios pedían a gritos, que alguna organización de salud mental revisara el programa y denunciara lo que estaban haciendo con esta gente. Fedra está totalmente sobrepasada y abrumada, aparte de que acaba de morir su marido. Fedra no está bien, su mirada perdida lo dice todo, se leía en otro comentario, que a mí me parece que resume a la perfección el sentir de la mayoría. Es que no había por dónde coger la entrevista, era un despropósito de principio a fin. Una muestra de que se había cruzado una línea roja, una línea que separa el entretenimiento de la explotación, la información del abuso. Y los colaboradores, los pobres, intentaban por todos los medios, con una profesionalidad que les honra, reconducir la conversación, sacarle algo de coherencia. Pero era imposible. Ella estaba en sus 15, como decimos coloquialmente, completamente ida, en su propio mundo. Se ha expuesto por dinero, esa es la cruda y dolorosa realidad. Y entendemos, por supuesto que entendemos, que para pagar hipotecas, para pagar deudas, para sobrevivir en estos tiempos tan complicados, la gente se presta a todo. Pero esto va mucho más allá. Esto no es una simple entrevista, es la explotación de una persona en situación de vulnerabilidad extrema, es la venta de la intimidad, del dolor y de la confusión por unos cuantos billetes, por un aguinaldo de televisión que se ha cobrado al precio más alto, el de la dignidad humana. A mí, de verdad, me queda un regusto amargo, un sentimiento de desazón y de rabia impotente al ver cómo se permite este tipo de espectáculos en una cadena nacional. ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad? ¿Qué límites estamos permitiendo que se traspasen? Y aquí es donde conectamos con el capítulo anterior, donde los hilos se unen para tejer un patrón preocupante, una radiografía de la televisión actual que nos debería hacer reflexionar a todos, y mucho. Tanto en el caso de la familia Campos, con la crueldad de Terelu hacia su sobrino recién operado y la frialdad de Alejandra Rubio, como en este bochornoso episodio de Fedra Lorente, el factor común es, tristemente, el mismo: el dinero, el facturar, el clean. Las Campos lo hacen a costa del dolor familiar, de las puñaladas traperas, de la hipocresía más descarada, y de Viernes lo hace a costa de la vulnerabilidad, de la confusión y de la desesperación de una persona en sus horas más bajas. Parece que la ética se ha vendido al mejor postor, que la compasión es una moneda de cambio sin valor y que el dolor humano es, simplemente, un producto más en la estantería del supermercado televisivo. De verdad, yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que se pisotee la dignidad humana en pos del entretenimiento barato, del sensacionalismo más burdo? En Teras de salseo, no nos vamos a callar.
No vamos a mirar para otro lado. Nuestra misión es informar, sí, pero también es concienciar, es poner sobre la mesa estas realidades incómodas, es dar voz a la indignación de la audiencia y denunciar los abusos que se cometen en nombre de la televisión. Por eso, si aún no lo has hecho, únete a nuestra comunidad, suscríbete a Teras de Salseo ahora mismo. Es fundamental que seamos muchos, que nuestras voces se unan para exigir un cambio, para exigir una televisión con valores, con principios, con respeto por las personas. No permitamos que la vergüenza se convierta en la nueva normalidad. No dejemos que esto se quede impune. Hasta el próximo bombazo, que seguro que no tardará en llegar. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por compartir nuestra